todos y a todas. En este libro vamos a estudiar el lenguaje algebraico y para ello vamos a comenzar con algunas normas para su utilización. La primera norma es que si yo tengo un número desconocido, lo designaré con una letra, la que tú quieras. Se utiliza muy frecuentemente la letra X, también la Y, la Z, pero también la letra A, B, C, M, N, la que tú quieras. Si tienes dos números desconocidos, has de usar dos letras diferentes. Por ejemplo, X con la Y, A con B, M con N, aunque no es obligatorio que las letras sean correlativas. Si multiplicas un número por una letra, es decir, si tienes 7 por X, no se escribe así, se escribe 7X. Si tienes, por ejemplo, 2 por Y, no se escribe así, se escribe 2Y. Siempre el número delante de la letra y el signo por, que estaría aquí en medio, desaparece. Es decir, si yo me encuentro 4A, tengo que saber que entre el 4 y la A hay un signo por. La cuarta norma es que si multiplicas el 1 por una letra, es decir, si tuvieras 1 por X, no se escribe ni así ni así, se escribe solamente la X. O sea, si tuvieras 1 por Y, se escribe Y. Y la última norma es que si multiplicas dos letras o más, se escribiría no X por Y con el signo por, sino X, Y. O si tienes A por B por C, no se escribe el signo por, sino que se escribe A, B, C. O sea que entre el A, el B y el C hay un signo por. Vamos a ver ahora distintos ejemplos. Ejemplo número 1. Si tengo que escribir el doble de un número, el número es un número desconocido, así que va a ser X, y si tengo que hacer el doble tendría que multiplicar por 2. Como hemos visto, no se pone el signo por, sino que se escribe 2X. Esto es el doble de un número desconocido. Cuadrado de un número menos 3. Tengo un número desconocido para mí, así que le voy a llamar en esta ocasión A, lo tengo que elevar al cuadrado y ahora le tengo que restar 3. La suma de dos números. Como son dos números diferentes, tengo que utilizar dos letras diferentes y como es la suma de dos números, tendría que hacer X más Y. O bien podría utilizar A más B o, por ejemplo, M más N. La diferencia de los cuadrados de dos números. Tengo dos números desconocidos, así que voy a utilizar dos letras y dice que es la diferencia, o sea, tengo que restar, pero de los cuadrados. Un número al cuadrado menos el otro número al cuadrado. La mitad de un número, es decir, X entre 2. Pero normalmente escribimos X partido de 2. El cuádruplo de un número. El cuádruplo es multiplicar por 4. Así que pondríamos 4 por X, así no, 4X. La suma de un número y su cuadrado. Es decir, tenemos solamente un número, porque tenemos que sumar un número X y como dice su cuadrado, se refiere al mismo número al cuadrado y no a otro número diferente. El doble de un número menos 5. El doble de un número sería, como sabemos, 2 por X menos 5. La tercera parte de un número. Voy a cambiar de letra, ahora voy a utilizar, por ejemplo, la M, pues sería M partido de 3.
el cuadrado de la suma de dos números. Tengo dos números diferentes, así que dos letras distintas, X e Y. Tengo que sumarlos, porque me dice la suma de dos números, pero es el cuadrado de la suma, por lo tanto va entre paréntesis y elevado al cuadrado. El doble de la suma de tres números. Tengo que multiplicar por 2 porque es el doble, pero ¿qué tengo que multiplicar por 2? La suma de tres números diferentes, X más Y más Z. Este por lo podríamos quitar y ponerlo así, 2x más y más z. El triple de la raíz cuadrada de un número. El triple es multiplicar por 3 y como tengo un número desconocido y tengo su raíz, sería la raíz de x. Ese por tampoco es necesario ponerlo, sería 3 raíz de x. Vamos a ver ahora el tema de los números consecutivos. Aparentemente son tres números diferentes, pero aquí tenemos que tener en cuenta que dice que son consecutivos. El consecutivo, por ejemplo, de 3 sabemos que es 4, el consecutivo de 4 es 5, sucesivamente, es decir, vamos sumando una unidad. Así que si yo tengo un número cualquiera, desconocido, x, su consecutivo, el siguiente sería sumarle una unidad. Y el otro consecutivo sería sumarle una unidad al consecutivo, es decir, x más 2. Así que si tengo x, su consecutivo es x más 1 y el siguiente sería x más 2. Si tengo que sumarlos, la solución sería x más 1 más x más 2. Un número, el consecutivo y el siguiente. Los últimos ejemplos que vamos a ver serían estos. Si me dice un número aumentado en 5 unidades, aumentado quiere decir que le vamos a sumar 5 unidades. El número desconocido es x y ahora pues le sumamos 5. El doble de un número menos el triple de otro número. Tengo dos números desconocidos. Tengo el doble de un número menos el triple de otro número. Las 3/4 partes de un número. 3/4 de x. El cubo de la diferencia de dos números. Tengo que restar dos números diferentes, x menos y. Y ahora tengo que hacer su cubo, es decir, elevar a 3 dicha diferencia. El siguiente ejemplo sería el producto de dos números desconocidos, x por y, sabemos que no se escribe así, xy, o bien por ejemplo ab o mn. La décima parte de un número más el quíntuplo de otro. La décima parte sería x partido de 10 más el quíntuplo de otro. 5 por es el quíntuplo y otro número desconocido sería 5 por y, o sea, 5y. Con este último ejemplo terminamos el vídeo y espero que haya quedado claro cómo utilizar el lenguaje algebraico. Muchas gracias.